Bienvenidos a esta segunda lección de este curso, el curso Educación Cristiana. Estamos pensando en cómo enseñamos, cómo somos profesores, cómo somos maestros de nuestros grupos sembradores, o dónde estamos sirviendo, cómo podemos servirle a Dios sirviendo a los demás a través de las enseñanzas que damos. Pensando en los términos de los grupos sembrador, estamos hablando acerca del hábito 2 y 4. 2 y 4. En el hábito 2 estamos discipulando a los nuevos. Discipulando a los nuevos. Ah, los cuatro conceptos y aprenden de mí. Y en el cuarto hábito estamos pensando en cómo ayudamos a los participantes de nuestros grupos sembradores con estudios bíblicos que amplía, amplía nuestro entendimiento y comprensión de la Biblia. Bienvenidos a los que están llegando. A ver, ¿quiénes son? Buenas noches, pastor, hermanos presentes ahí de la fe. Buenas Bendiciones. noches. Buenas Buenas noches, noches, pastor y hermanos. Bendiciones para todos. Que el Osvaldo. Espíritu Santo nos guíe en esta clase. Amén. Héctor, ¿quiénes más entraron? Javier, bienvenido. Sí, excelente. Hernán, Buenas noches a todos, buenas bendiciones. noches. Buenas noches. Amén. Igualmente para Bendiciones. ti. Bien. Vamos a empezar con una oración. Oremos. A Dios Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, pensando en cómo podemos ser maestros que, que ayudamos a los demás. Ayúdanos con un corazón cristocéntrica. Ayúdanos con un corazón que ama a los demás. Ayúdanos con un corazón que usa tu palabra dignamente y siempre en todo. Ayúdanos con un corazón cristiano. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Amén y amén. Esta Amén. semana de este curso estamos hablando acerca del corazón de un maestro. Cada semana tiene un tema. Esta semana es el corazón cristiano de un maestro. Y la primera pregunta para nosotros, bienvenidos a los que están llegando, bienvenidos Luis, Julio, bienvenidos. Gracias por venir. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias. Ok, en la tarea de hoy, yo quería que ustedes buscaran un versículo, una historia bíblica que describa o ejemplifique el tipo de corazón que un maestro creyente, cristiano, luterano quiere tener. Tengo espacio aquí para escribir sus respuestas para que tengamos una lista de historias bíblicas y versículos que describan el corazón de un maestro cristiano. Nimia, adelante. Oh, Oh, sí. Bueno, profesor, yo escogí el tema de Lucas capítulo 10, la historia del buen samaritano. Qué tremenda, pues, para nosotros un ejemplo de amor, de misericordia. Creo que no es necesario porque todos conocen pues la historia acerca de cómo aquel buen samaritano fue el que tuvo misericordia de aquel hombre que lo habían asaltado, pero pasó un levita, pasó un sacerdote y nadie se paró. Y a veces en nuestra vida puede ser igual. Entonces, este ejemplo que he tomado, porque he aquí cualidades del corazón, porque solamente alguien que tenga a Cristo en su corazón puede actuar
con amor, con misericordia hacia el prójimo. Entonces aquí vemos cómo ese samaritano primeramente no solamente lo curó, le pasó aceite y lo llevó en su asno. No tuvo ningún, hoy por hoy no hay asno, pero ¿será que podemos meter a alguien en nuestro vehículo? Entonces, sin ningún tipo de escrúpulo. Entonces ahí te vemos el amor, ahí vemos la misericordia, la bondad, que son características que cualquier maestro, como se dice, sembrar, como debe ir anidando ese buen concepto, porque el maestro debe estar pendiente no solamente de enseñar la palabra, sino con acciones. A veces conseguimos personas con corazones rotos. Nos toca a nosotros curar esas heridas. ¿Con qué lo curamos? Sí, con la palabra, pero con una buena atención, con amor. Y también si hay que darle abrigo, vamos a ver cuál es la necesidad. Nos pasa mucho, y traigo a coalición, cuando estamos en las escuelas bíblicas de niños, cuando hay niños que no tienen a los padres, viven en las calles, otros viven con familiares y son maltratados. Entonces debemos cultivar en la palabra, cultivar el amor, la misericordia, la generosidad, la compasión. Nuestro Señor, cuando estuvo predicando, dice la palabra, tuvo compasión y no mandó, vayan a buscar dónde van a comer. No, Él les dio de comer. Entonces, ese es mi aporte para todos mis hermanos en esta noche, profesor. Sí, y un lindo aporte. Estoy escuchando que queremos considerar a nuestros estudiantes, a los participantes como nuestro prójimo. Queremos amarlos como nuestro prójimo. También estoy escuchando de que no se trata de una hora o solo de información, se trata de las vidas de nuestros participantes también. Gracias, Nimia. Buen aporte con Lucas 10, el buen samaritano. Queremos ese corazón como maestros cristianos. Vamos a pasarle la palabra a Sofía. Adelante, Sofía. Pastor, ya, ahora sí. Mire, el ejemplo que yo escogí fue el ejemplo de Priscila y Aquila en Hechos 18, del 24 al 26, cuando conocieron a Apolo, que era un hombre muy fervoroso, pero que no conocía el Espíritu Santo. Entonces ellos fueron, Priscila y Aquila, y le enseñaron, lo guiaron y le enseñaron para que conocieran la bendición del Espíritu Santo. Y eso fue un complemento importante para Apolo, porque en el tiempo del libro de los Hechos podemos ver que el libro de las revelaciones del Espíritu Santo, de las manifestaciones y de la distribución de los dones, y que era necesario que hubiera personas que tuvieran el don de profesor, de enseñar, para poder atraer más gente al Evangelio. Eso sería, pastor, El la etíope colaboración al respecto. y Sí. Eliseo. Sí, gracias, Sofía. Priscila y Aquila, buenos ejemplos de maestros. Y que cuando usted enseña y quiere meditar sobre esa historia de Hechos 10, 18, Sofía, ¿en qué piensa? En qué parte de la historia, qué parte de la historia más le llama la atención? ¿En cuál parte? Justamente el hecho de que cuando conocieron a Apolo, siendo un hombre tan fervoroso, él tenía como el conocimiento intelectual. En cambio, Priscila y Aquila lo guiaron y le enseñaron
La gracia y lo importante que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, el que convence, el que da convicción y también el que va guiando por la senda de la verdad, porque en el Evangelio de San Juan también dice, Dios dice que no nos dejará huérfanos, que mandará al Espíritu Santo, que el mundo no lo puede tener, pero nosotros sí, que nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y por Mm. lo tanto es muy importante poder enseñar acerca del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy es necesario porque hay mucha gente que lo desconoce. Eso sería, profesor. Amén, muchas gracias. Así que un maestro cristiano, nosotros queremos ver los huecos de entendimiento en las personas y llenarlos con amor, amor y con la palabra de Dios, esos agujeros, ah, pues no todo el mundo, pues cada persona tiene huequitos o huecos grandes en su entendimiento y queremos ayudarles en eso. Gracias, Sofía. Vamos con Carola. Buenas noches. Bueno, yo escogí Gálatas, los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Pienso que un maestro cristiano debe a diario practicar los frutos del Espíritu: amor, gozo, Mm, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. mm, En mi caso particular, yo soy profesora, soy maestra de primaria y creo que todos los días necesito recordar eso: el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad con los niños. mm, Entonces, me gustó mucho. Pienso que un maestro cristiano debe o sea, practicar a diario eso ujú, y de cierta forma ser empáticos, como estaba diciendo en las hermanas. Todos tenemos nuestras, nuestras partes débiles ujú. y pues, no sé, me gustó ese versículo, profesor, pastor. Excelente, sí. Fabuloso de Gálatas, fruto del Espíritu. Y como maestros queremos pensar y orar por eso. En el chat dice Lucas 11 con oración. Nosotros los profesores queremos orar antes, durante y después con nuestros estudiantes y por nuestros estudiantes. Y Jorge, usted mencionó Mateo 5. ¿Qué hay en Mateo 5 para nosotros, maestros? Tal vez no puede participar, podemos buscarlo. Mateo 5. Mateo 5. 8 a 12 dice. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten, persiguen y mienten y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Sí, hay la cruz. Tendremos una cruz como maestros de la Biblia. También, pues de limpio corazón, queremos estar bien con Dios y sabemos que estamos bien con Dios a través de Jesús. Bien. Julio dice, el Hechos, creo que se refiere a Hechos 8, el etíope y Felipe. Felipe estaba explicando una parte de la palabra de Dios.
a ese etíope eunuco para que conociera la palabra de Dios. Muchas manos, gracias por su paciencia. Vamos con Natalie. Sí, gracias, profesor Nathan. Bendiciones a todos. Bueno, yo escogí la historia de Marcos 6, del versículo 30 al 44, y específicamente el versículo que más, o sea, me impactó, donde dice el 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bueno, sabemos que Jesús es el buen pastor, ¿no? Y él quería una enseñanza espiritual a sus vidas para que sus vidas fueran transformadas. Pero a lo largo de la historia vemos cómo él al principio iba con los apóstoles. Sabemos lo que significa la palabra apóstol, un enviado, un mensajero. Estaban cansados, Jesús los llevó aparte a descansar y a comer. Pero era tal la multitud que los seguía que Jesús siguió esa misión de pastor, de enseñarles, de guiarles, porque una oveja sin pastor está en peligro, no sabe cómo conducirse. Y entonces creo que primeramente debemos imitar ese ejemplo de Jesús en no desmayar y no claudicar, que como maestros hoy que estamos acá y que creo que todos estamos llamados a ser esos maestros de la palabra porque tenemos una comisión que cumplir. Creo que debemos seguir ese ejemplo, que el Señor nos motiva, nos inspira en esta palabra a que Él tuvo compasión de ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces creo que debemos estar siempre prestos a enseñar, sabiendo que así como la enseñanza de Jesús produjo un resultado espiritual en nuestro corazón como maestros, creo que queremos ver esas vidas transformadas y sometidas a la voluntad de Dios. Gracias, profesor Nat. La compasión de Jesús es nuestro ejemplo. Gracias. Javier Rivas, adelante. Muy buenas noches para todos mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Mi pastor, pues yo tengo varias citas bíblicas, porque pues al investigar allí me encontré pues con algo pues que me llama mucho la atención, ver cómo el corazón tiene o ocupa más bien como gran parte de la Biblia, ¿sí? Se le da mucha importancia. Es decir, que el corazón, según lo que leí, está al nivel pues del alma y del espíritu, ¿sí? Porque mire que Jesús dice, y amarás al Señor tu Dios en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿sí? Pero vemos también que el corazón, en el corazón abundan muchas cosas que de pronto son negativas, ¿no? Porque mire que en el libro de Ezequiel 36:26 al 27 nos habla y Dios dice que Dios promete dar un corazón nuevo y sensible y lleno de amor a las personas, en lugar de un corazón de piedra, terco e insensible, ¿sí? Luego Lucas 6:45 nos dice que eh, el hombre bueno saca lo bueno de su corazón y el hombre malo saca lo malo. Proverbios también nos habla de que se recomienda cuidar el corazón más que cualquier otra cosa, ya que es la fuente de la vida, ¿sí? En Jeremías nos dice que el Señor examina los pensamientos y las intenciones del corazón para darle a cada uno su merecido. Eclesiastés 10:2 dice que el sabio tiene el corazón en el lado derecho y el necio lo tiene al lado izquierdo. Luego Juan nos dice que Jesús dice que no se debe dejar que el corazón se llene de angustia, sino confiar en Dios y en Él mismo. Y luego Salmo por acá nos dice que se dice que el corazón está confiado en Dios.
Bueno, todas estas citas bíblicas y hay otras más que encontré con relación al corazón, ¿no? Como Ujú. Jesús nos dice que debemos cuidar nuestro corazón. Pero algo que me llama la atención y a modo de reflexión, dice, las emociones expresan algo que está sucediendo a nivel de nuestro corazón, ¿sí? Es decir, que a veces las personas que están, digamos, demasiado contentas o están demasiado tristes, es algo que está sucediendo dentro de su corazón. Y me surgía una pregunta, ¿puede ser pecado estar alegre o estar triste? Entonces uno dice, pero ¿cómo? Porque entonces miraba yo que resulta y acontece que una persona que de pronto está muy contenta, ¿sí? Y quizás eso puede ser porque está, digamos, celebrando algún triunfo, quizás alguien que él, no sé, puede ser que odiaba o que con quien tenía pleito, esa persona tuvo un deceso o fracasó en algo y quizás esa persona está contenta y feliz porque es testigo de un fracaso de alguien que quizás no le caía bien o odiaba. Entonces, mirar que también toda alegría que se expresa que viene del corazón a veces no es buena. O también el tema de la tristeza, ¿sí? Que miraba yo que puede una persona estar triste, pero quizás está triste porque alguien que le cae mal le está yendo muy bien, ¿sí? Y eso la pone triste porque quiere que le vaya mal. Entonces, mirar que a veces no toda alegría desbordada puede ser buena y quizás tampoco no toda tristeza, o sea, depende pues el ángulo donde estemos ubicados. Pero entonces lo que nos dice Jesús es cuidado, porque todo eso brota de vuestro corazón, ¿sí? Y, o sea, pedirle mucho a Dios que nos ayude, ¿sí? Que quizás Él que conoce, porque hay otro pasaje que dice que Él que escudriñas los pensamientos, perdón, escudriña los corazones y pesa los pensamientos, Él nos conoce. Entonces, pedirle a Él que sabe realmente cuál es la intención que hay dentro de nosotros, en ese corazón, que nos lo ayude a transformar, que nos lo ayude a cambiar. Entonces, el tema me parece excelente porque me ayudó a mí, en lo personal, a profundizar y a conocer cosas que no conocía o que no le había dado la debida importancia. Amén. Amén. Sí, gracias por la lista de versículos sobre el corazón. Dios nos da un corazón nuevo porque nuestro corazón original es pecaminoso y Dios quiere que cuidemos nuestro corazón. Las motivaciones son bien profundas dentro de nosotros. Gracias. Osvaldo, adelante, Osvaldo. De cada uno de los demás. Bueno, de acuerdo a la pregunta que está hecha en el panel, ¿no? Que elija una historia bíblica, un versículo, describan, yo escogí una historia bíblica. En este caso, concierne a los 10 capítulos que comprende el libro de Esther. Y el capítulo 2 en adelante habla sobre un personaje que simboliza realmente un ejemplo de un maestro cristiano o un buen maestro, puedo decir, hablando en ese término lo que quiere cada uno, ¿no? Y hablando desde Mardoqueo. Este personaje, pues realmente, si nosotros observamos el capítulo 2 en adelante, vemos que él demuestra amor, obediencia, compromiso, fidelidad, sinceridad, confianza, esperanza, fe, da sin esperar qué recibir y es solidario. Entonces, yo creo que eso llena y uno como maestro sí quisiera tener todos estos aspectos, porque la historia de los 10 capítulos hay muchísimo. Y si uno se pone a meditar cada capítulo, pues encierra las cualidades que un maestro debe tener. Amén, hermano. Amén. Así que la fe y la esperanza que queremos, en un sentido somos um, optimistas, porque Dios está obrando. Dios tiene un hogar para nosotros. Gracias. Rodrigo, Buenas noches. buenas noches. Eh, Saludo cordial para usted, Pastor Natán, y para todos mis hermanos y mis hermanas. Yo investigué, leí, eh, me llama la atención un capítulo de San Juan 13. Aparte de tantas cosas bonitas que hay de las historias y los hechos de Jesús,
de su vida, de sus ejemplos, que como dice la misma palabra, que no cabrían en ninguna biblioteca todas las cosas que él hizo por nosotros, entre ellas dar su vida, su ejemplo por nosotros. Entonces en el club, aquí donde dice Jesús lava los pies a sus discípulos, yo veo que he escuchado decir que nosotros los cristianos somos cristianos porque somos seguidores de Cristo o somos pequeños Cristos. Y en el versículo 13 dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo será para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No es el hecho simplemente de lavar los pies, sino de ayudar al prójimo. Ahorita hablaban del buen samaritano, ahorita hablaban de otras historias, sino ayudar, tener amor, tener la compasión, ese amor por las almas que se pierden. Y me llama la atención de este capítulo la rebeldía de Pedro. Señor, en el versículo 8, no me lavaréis los pies jamás, decía Pedro. ¿Cuántas veces he dicho soy yo como Pedro? Jesús, no me laves los pies, me perdone. Jesús, no me des el ejemplo. Jesús, no te quiero seguir. Así me pasa mi cara. Y así veo yo, hay muchas personas que les habla a uno en amor de Cristo, que le dicen a uno, no, es que yo no lo creo. Es que me parece imposible que una persona, es decir, nos lave los pies a todos, nos perdone los pecados a todos de tantas cosas que hemos hecho. O sea, es tan difícil. Pero ahí tenemos el ejemplo. Si el maestro, si él era 100% hombre, 100% Dios, hizo esto por nosotros, y un ejemplo muy patético de humildad, porque creo que los que lavaban los pies en ese tiempo, y yo me imagino que todavía eran los esclavos, era un servicio que se prestaba, era como de lo más bajo que había. Entonces es algo muy humilde, muy bonito. Nosotros, no hay servicio más bonito que es ser un humilde y hacer las cosas con amor por el prójimo. Ese es mi aporte. Sí, gracias. Somos seguidores de Jesús y Jesús lava los pies de los demás. Queremos esa misma actitud. Y gracias por su paciencia, Luis. Adelante, Luis Bello. Sí, buenas noches. A mí respondiendo a la pregunta, ¿no? El tipo del corazón para un maestro cristiano. Me gusta en Hechos 8 cómo Felipe primeramente lo encontramos predicando en Samaria y se ve que él ahí tenía un ministerio exitoso porque iba mucha gente a escucharlo, quedaba maravillado de las señales que él hacía, traía sanidad y libertad de las personas en ese lugar. Había milagros, hacía muchas cosas, pero él se mantuvo humilde en el servicio y en el llamado de Dios. Y Dios lo sacó de ese lugar, lo llevó a un lugar más alejado, solamente a encontrarse con una persona que es la historia del etíope. Y yo creo que ese corazón por ahí es el que muchas veces nos vamos a encontrar como grupo de hablarle a una sola persona. Tal vez no sean multitudes, tal vez no sean personas o estemos en lugares con muchas personas, pero por ahí sea a una persona que le podamos estar hablando, enseñando la palabra, prestándole atención, haciéndonos uno con la persona que está queriendo aprender la Biblia. Y bueno, y me gustó esa historia de Felipe, porque entiendo que
él no se dejó llevar por el éxito que estaba teniendo o por lo externo, los aplausos, las manifestaciones, sino que él respondió al llamado de Dios y también se dejó usar en ese momento, porque no es que fue algo así al pasar, sino que él sabía que Dios lo iba a llevar a un lugar, pero ese lugar había una sola persona. Y no solamente que le explicó las escrituras, le abrió los ojos espiritualmente, sino que también lo bautizó. Entonces, ¿cómo cumple el llamado en una persona o en muchas personas? Y yo creo que ese es el corazón que me gustaría tener. Ujú. Y trabajando con la gente, lo que nos dé Dios, trabajando con la palabra y los sacramentos. Gracias. Héctor. Sí, gracias, buenas noches. Yo encontré una frase que dice, la mejor enseñanza surge del corazón de alguien que se apasiona por lo que Dios le enseña. Y citan a 2 Timoteo 2:15 y luego me fui ahí y no dice eso. Entonces, no sé de dónde ellos interpretaron eso. Quedó en un bonito pensamiento, me gustó mucho porque me habla mucho eso, pero entonces mejor escogí 2 Timoteo 4:2, que dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Amén. Excelente. En tiempo y fuera de tiempo, con un corazón apasionado por lo que tiene que compartir. Gracias. En el chat tenemos algunas cosas aquí. Norma dice, es la primera de Pedro, si no hay hombre de corazón que está encubierto en incorrumpible honor de espíritu, agradable y pacífico. Sí. Ujú. Excelente, muchas gracias. Tomamos bastante tiempo con esta actividad porque pues ustedes han visto la riqueza que tenemos en la palabra de Dios de tantas historias y pasajes y versículos y líneas que hablan acerca del corazón que nosotros queremos tener mientras enseñamos a los demás. Vamos a seguir. Ok, este de aquí. Y mientras leo estos versículos aquí, quiero que piensen en la siguiente pregunta. ¿Qué palabras les llama la atención? Una pregunta sencilla. ¿Cuáles palabras les llaman la atención en estos versículos del Salmo? Dice, no las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran para que las conociera la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer. Ellos a su vez las contarán a sus hijos. La palabra de Dios. Amén. Pues, les llamaron la atención acá. Que les Sí, adelante, niña. Aló. Sí, adelante. Ajá. ¿Puedo? Sí. Ajá. Bueno, aquí, algo que realmente yo creo que todo cristiano es contar a nuestros hijos. Primeramente debemos ganar a nuestra familia y enseñarles la palabra, la sana doctrina, para que ellos así a su vez puedan pasarlo a generaciones, a sus nietos. Entonces, a mí me llama la atención eso porque creo que es algo que debemos cumplir
enseñar la palabra a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que esa palabra continúe creciendo por generaciones. Hermanos, y yo soy producto de eso, de mi abuela, por ejemplo, enseñó a mi mamá, ¿verdad? Pero mi abuela me enseñaba a mí. Y aunque tuve un tiempo en el mundo, pero en mi niñez fue ella la que nos llevaba al culto, nos hacíamos el altar con ella en la casa. Eso es muy importante. Eso dio a que llegó un tiempo en que no. Yo a veces cuando andaba pues en la vía o algo y decía, tenía pendiente, y si Cristo viene hoy, ¿cómo estoy yo? Y después que tenía y mis hijos, ¿cómo estarán fuera de la protección de mi Dios? Eso, mire, es una cosa grande que tenemos en la palabra de Dios. Así que enseñemos a nuestros hijos, a los nietos y a toda la generación. Gracias, profe. Amén. En el chat también les llamó la atención la primera línea. No las mantendremos ocultas. No sé si ustedes han escuchado, se escucha mucho en algunos círculos. Pues los padres no quieren enseñar a sus hijos, dicen, ellos van a decidir. Yo no quiero forzarles a ellos una religión, dicen. Pues no queremos forzar una religión o forzar a alguien, pero sí queremos enseñarles, no queremos mantener la palabra de Dios oculta. Osvaldo. Amén, profesor. Bueno, muy cierto lo que dice la primera frase, ¿no? Pero también la parte que dice que no pediremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por su sexto portentoso. Señalar que se nos enseñen y que realmente poder enseñar a las generaciones futuras, aún los que tenemos nietos y nietos, pues podemos realmente analizar la escritura en sí para poder a ellos enseñar las cosas que hizo el Señor y que hace en la actualidad con cada uno de nosotros, porque nosotros, como tiene la hermana, somos claros ejemplos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y somos el enfoque central que puede ser la familia que tenemos en la actualidad. De lo contrario, no podemos hablar de Dios. Muchas veces se ha dicho y se enseña solamente en parte de la escritura. Un lema que se me ha quedado a mí y que siempre yo lo dedico es que, como dice Carmen Cristo, la Biblia dice. Confiar en la escritura realmente de lo que está escrita y pensar que es la que nos lleva a una vida eterna y no hacer con claridad los hechos que Dios hizo en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro, es lo que nos lleva a nosotros a tener un enfoque con Dios y una clara convicción de lo que somos y lo que nuestros hijos y nuestras generaciones futuras podrán ser. Amén, hermano. Amén, amén. Muchas gracias. Sí. Seguimos. Aquí tenemos un versículo difícil para nosotros, ¿no? Vamos a verlo y vamos a considerar la pregunta, ¿cómo te impacta? ¿Cómo te impacta este versículo? ¿Qué te hace? Am, Santiago viene del Nuevo Testamento, Santiago 3:1. Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Estamos hablando acerca de nuestro curso, queremos ser maestros. Pues ahora, este versículo, ok, necesitamos pensar en esto, necesitamos meditarlo, necesitamos entenderlo, necesitamos conversar acerca de, de esto. Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Mm, ¿Cómo te impacta este versículo? Héctor, adelante. Sí, yo siento, y estaba leyendo un poco acerca de esto,
Y pues sí, lo que nos está diciendo ahí es que a nosotros prepararnos para ser maestros y enseñar la santa doctrina y enseñar el evangelio o dar clases bíblicas, pues tenemos también nosotros una responsabilidad mucho más grande porque estamos transmitiendo eso y no debemos caer en errores pues, andar tratando de interpretar o simplemente no seguir lo que dice la Biblia que tenemos que seguir. Entonces, habla también de que hay muchas maneras de servir, no nada más todos tienen que ser maestros, ¿no? Y de hecho estábamos viendo en la clase pasada, pues todas las instrucciones de Pablo a Timoteo en ese aspecto, ¿no? Ujú. Amén, amén. Muchas gracias. Hay una gran responsabilidad. Estamos cuidando a las almas de otras personas, así que tengamos cuidado. Andemos solo en la palabra. Como decimos aquí, queremos repetir una y otra vez. La palabra dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Ok, gracias, Héctor. Vamos con Natalie. Sí, profesor. Bueno, como lo vimos, es una gran responsabilidad porque, como lo dijo usted al principio y en la primera lección, no se trata solo de un conocimiento teórico, es enseñar con esa palabra y de hecho, porque el objetivo de esa enseñanza cristiana es que vivan esa experiencia de salvación en Jesucristo de tal forma que las vidas de esas personas a las que les enseñamos, así como la nuestra cuando nos enseñaron, lleguen pues a ser transformadas, ¿verdad? Y que llegue a existir esa relación cambiada con Dios en Cristo Jesús, en esa fe, pero sobre todo en el tener la preparación para enseñar esa verdadera sana doctrina, sin sacar la palabra fuera del contexto como muchos lo hacen, pero creo que la mayor responsabilidad es el entender que es de palabra y sobre todo de hechos, el demostrar con nuestras vidas ese, esa obra que Dios ha hecho en nosotros y que nosotros en amor y agradecimiento no dejemos de, de enseñar eso, ¿no? Y que no Ujú, se nos olvide ese pasaje tan importante de Santiago para ujú, entender que cuando tenemos ese llamado tal vez en forma más específica, como un tipo de maestro, maestra de escuela dominical, tiene que estar muy presente ujú, en nuestro caminar diario. ujú. Gracias, profesor. Sí, muchas gracias, Natalia. Así que estamos hablando las cosas del corazón de Dios que nos han afectado en el corazón y queremos hablar al corazón de los demás. Así que es una gran responsabilidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo decir o qué Pues, qué- pues, sí, yo, sí. Bien. bueno, profe, pienso que este versículo nos llama a reflexionar, porque sí, nos estamos haciendo maestro, mayor responsabilidad. Entonces debemos caminar en esa sana doctrina que practicamos, que predicamos y tener cuidado. ¿Por qué? Porque debemos recordar que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces debemos cuidar nuestro testimonio, como Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Predica, habla, confiesa tu testimonio, porque nosotros estamos comprometidos con esa palabra que estamos enseñando. Entonces debemos cuidarnos nuestro andar, como dijo la hermana, nuestro andar diario debe ser acorde a la palabra que estamos enseñando y cuidarnos, pues, porque somos maestros, llevamos mayor juicio
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gracias, profe. Vamos, Sofía, adelante. Sí, ya, no, lo mío, la hermana Natalia se adelantó, que en realidad la palabra de Dios es vida para nosotros, para que también se complementa la enseñanza con nuestra forma de vivir, porque realmente es muy necesario que ellos puedan ver que la palabra nos ha cambiado, ha transformado nuestra vida y vivimos lo que enseñamos, porque tal como decía la hermana recién, si se habla y no se practica, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros enseñemos y vivamos esa palabra para que vean que la palabra es vida y vida para nosotros. Eso sería, pastor. Muchas gracias. Bien. Una pregunta para ustedes. ¿Está bien si alguien no quiere ser un maestro? ¿O qué dirían ustedes? Amén. Alguien de su El, grupo el dice, profesor, "Ah, yo no quiero ser un maestro". ¿Qué dirían ustedes? A bueno, veces pasa, hermano. ah, Aló. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ajá. Hay hermanos que no tienen, pues bueno, yo pienso que también el Señor va poniendo dones, porque a veces hay quienes realmente conocen la palabra, hermano, y ellos pueden, pero no les gusta enseñar. Sin embargo, nosotros la palabra, el mandato, Señor dijo, id y hacer discípulos, es un mandato, pues no es que, no, es que no me gusta enseñar, no me gusta ser maestro. A veces en las asambleas tenemos que nos faltan maestros, pero mira, hermano, necesitamos un maestro para tal clase, para allá, para tal sitio. A veces porque eso implica responsabilidades y la gente no es porque no pueda, sino porque no quiere asumir las responsabilidades que eso implica. Por ejemplo, estamos haciendo este curso, pero los que estamos, que deseamos comer y que de esta palabra que ustedes nos enseñan, mire, no importa, yo me tomo un calmante y estoy aquí, pero hay otros que a veces de repente no le da mucha importancia y eso. Entonces, pero puede ser eso, pues, que no haya compromiso. Eso. Ok, estoy escuchando dos cosas de Nimia. Una cosa es que pues Dios da dones. Algunas personas no tienen el don de enseñar, no tienen el don de ser un maestro. Ustedes vieron eso en la primera de Timoteo cuando habla acerca de ¿cómo es? Un líder necesita ser capaz de enseñar. No todos son capaces de enseñar. En el otro lado de la moneda, pues tal vez necesitan revisar su corazón. No quieren tomar una responsabilidad, pero está enfrente de ellos. Ujú. Gracias. Osvaldo. Amén, hermano. Bueno, una de las cosas que yo siempre me daba es enseñar y predicar. Y el don, como decía la hermana, pues Dios me lo entregó y gracias al Señor hoy es manifiesto en mi vida. Y también muy cierto lo que usted decía en la pregunta que decía que muchos no quieren enseñar. Y no es que la verdad quizás pueden tener el don, pero no tienen la confianza en sí mismos. O no le han pedido a Dios que le dé esa parte que muchos sí le pedimos cuando estamos delante de un púlpito o delante de un grupo de hermanos, que es tener revelación del Espíritu Santo para poder ejercer dominio primeramente sobre uno mismo y sobre los que están al frente. La autenticidad de uno como cristiano es llevarnos a enfocar lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Comenzando desde pequeño, porque nosotros estamos, cuando nosotros vamos a enseñar es prepararnos, es una preparación de antemano, no de ese rato, es días tras días, leyendo, examinando Biblias y libros en los cuales nos llevan a concebir lo que realmente queremos instruir. Eso es lo que Dios hace alrededor.
la etapa, cuando uno es cristiano, en realidad, yo le llamo así cristiano de banca, uno permanece y escuchando todo lo que el predicador dice, la verdad que sí se entera por eso y dice, bueno, esto es lo que dice el Señor, y uno se conforma con eso. Pero cuando uno va aprendiendo la palabra, va caminando la palabra, como me sucedió a mí a partir de la pandemia para acá, entonces yo ya veo de otro punto de vista la palabra de Dios. Ya no es solamente un libro en el cual yo llevo día a día, es algo que es sagrado para mí. Es la palabra viva de Dios en mi vida, que ahora ejerce dominio sobre mí y en la cual yo puedo influir a otros llevándolo también a donde Dios quiere llevarnos, no del hombre, sino donde Dios quiere llevarnos. Es lo que nosotros debemos tener siempre presente en cuanto a tener ese don como maestro o llevar una palabra en un púlpito, porque es Dios quien revela por las necesidades que tienen los demás. No otra cosa, hermano. Amén. Amén. Buen punto. Así que, pues, muchas veces Dios nos guía a lugares donde no queríamos ir al principio. Así que, wow, estoy predicando o estoy enseñando. Nunca imaginé que iba a hacer eso, pero Dios me da la energía, Dios me da la motivación, Dios me capacita. Ok, es un buen punto también. En el chat vemos de Rodrigo, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo, ¿sí? Es parte del cuerpo de Dios. Es parte del cuerpo de Dios. La mano no puede hacer todas las cosas que el pie hace, pero necesitamos estar juntos. Ahora dice, todos no tenemos a dónde enseñar, pero podemos servir al Señor de otra manera. Amén, amén. Como invitando, compartiendo un poco de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía, instruye. Amén. Gracias por sus aportes muy, muy maduros, muy bíblicos, excelente. Sí, es complejo, por eso quería pasar un poco más tiempo con este versículo, porque queremos pensar en eso, queremos meditarlo, queremos reflexionar sobre eso, queremos pensar en nuestras propias situaciones y cómo vamos a guiar a los demás también. Eso, todo esto, lo que empezamos a hablar, lo que acabamos de hablar, nos lleva a la oración. Siempre queremos orar. Así que vamos a, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos un poco de tiempo. ¿Qué quieren incluir en sus oraciones ahora? Ahora está pensando en cómo ser un maestro bueno, un maestro cristiano, un maestro en nuestro grupo sembrador y tal vez imaginen que están a punto de enseñar y quieren orar. ¿Qué quieren poner en su oración? ¿Qué quieren incluir en su oración? ¿Qué tipo de peticiones? A Javier. Amén. Sí, para conectar pues esta última pregunta con la anterior, con relación al tema del deseo de ser maestro y querer enseñar, eh, en el libro de Ezequiel nos cuenta la historia de que los profetas al final querían profetizar y decían que Dios había dicho, ¿sí? Y le decían al pueblo y la verdad pues según la escritura que Dios no les había dicho nada, ¿sí? Dice así, no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinaciones mentirosas, pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado, o sea, Dios no les había comentado nada, pues, y ellos usaban pues el tema de que Dios les hablaba o les revelaba algo, y así manipulaban al pueblo, ¿no es cierto? Pero pues obviamente ellos tuvieron su castigo por eso que estaban haciendo. Básicamente eso trayéndolo al tema de nosotros como maestros, hay que ser, digamos, muy cuidadosos, ¿sí? En el tema de la enseñanza y quizás de pronto alguna autoridad que uno tenga pues con relación a la palabra o algo, no usarlo como para beneficio de uno, sino obviamente que todo vaya ligado es a la palabra de Dios y el objetivo es dar gloria al nombre de Dios, ¿sí? Entonces, en mi oración, pedirle a Dios eso, esa humildad y que sea realmente su Espíritu Santo que ponga lo necesario en mí, lo que yo debo hacer, lo que yo debo decir
que sea Él dirigiéndonos, ¿sí? Y que dirija a las personas, obviamente, que van a escuchar también el mensaje, para que todos salgamos edificados, tanto uno que va a enseñar como el que va a escuchar la palabra de Dios. Amén. 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 Que hablemos la palabra de Dios, humildad, el Espíritu Santo. Natalie. Creo que mi oración sería eso precisamente de que pedirle al Señor que siempre guarde mi corazón, que tenga siempre un corazón agradecido para primeramente servirle a Él y para que su Santo Espíritu me guíe a no desviarme, como dice la palabra, ni a derecha ni a izquierda, y que siempre esté apta para enseñarle a otros, sea la edad que tengan, o sea de un niño o a un varón, una mujer, un anciano, y enseñar esa sana doctrina, tanto la ley como el evangelio, y también poder transmitir con mi testimonio de vida o lo que el Señor ha hecho en mí, eh, un estilo de conducta, ¿no? Que vaya acorde con esa sana doctrina. Amén, amén. Gracias. También en el chat dice agradecimiento y a desarrollar talentos. Osvaldo. Amén, hermano. Bueno, desde antes, desde la pandemia para acá, comprendí realmente lo que significa Josué 1, versículo 19, lo que dice Juan 5:39 y lo que dice segundo Timoteo 15. Y todos se llevan a una preparación delante del Señor, ¿no? Presentarnos a Dios como obrero aprobado implica que debemos coordinar la escritura, porque el Señor Cristo yo, porque en ellas son las que te identifican de Él y son las que nos llevan a una vida eterna, ¿no? Y José dice realmente que debemos estar en todo tiempo, de día y de noche, ni siquiera desviarnos a ningún lado, siempre meditando en la Sagrada Escritura. ¿Y para qué nos lleva esto? Realmente es para poder tener una clara convicción de lo que Dios nos quiere dar. Y como usted a veces es cierto, se escuchó, hermanos, dice que Dios me ha hablado, pero a veces predicaciones que no entran en relación con lo que Dios habla mediante la Escritura, encontramos deficiencias. Unas cosas que yo siempre le digo, personas que yo digo, yo soy el primer crítico de ellos, no por lo que sé, sino porque Dios me ha permitido observar la Escritura un poco más. Yo siempre trato, como decía usted el otro día, lo que hoy en día lo que mayor anhelo es estudiar el griego y el hebreo, para poder comprender un poquito más de escritura. De ahí comprender la homilética, la hermenéutica, de diferentes clases de sermones que se ven, escatología, a uno lo lleva simplemente a tener una madurez delante del Señor y nos conecta con Él cada día, acercarnos a Él libremente de lo que Dios quiere. Cuando me toca a mí preparar enseñanza o me toca preparar un sermón, yo siempre me quedo haciendo vigilia o voy a un ayuno para estar un tiempo con el Señor, porque sea el Señor revelando la palabra para la cual el pueblo necesita. Porque a veces nosotros como hombres podemos coger el pasaje bíblico y darlo, pero no es lo que Dios quiere, es lo que realmente nosotros queremos hacer. Y cuando Dios quiere algo, Él ve la necesidad de todo. Por eso voy aduciendo el libro de Esther, porque Mardoqueo siempre, aunque no se menciona a Dios, pero siempre realmente él observaba la eficiencia del pueblo mediante un edicto, y él se dolía porque el pueblo pasaba. Y es lo que hoy en día realmente dentro de mi congregación pasan cosas negativas y uno realmente pesa, no puede hacer más allá de lo que quisiera uno hacer. Porque es Dios quien siempre está intercediendo en lo que Él hace a favor de su pueblo. Amén, hermano. Amén, amén. Muchas gracias. Sí, pues es algo muy grande ser un maestro de la palabra de Dios. Y Dios es muy grande para apoyarnos, para formarnos, para ponernos en las oportunidades. Y vamos a orar ahora. Oremos. A Dios Padre Celestial, te damos gracias por darnos un corazón nuevo por el Evangelio, por quitarnos nuestros pecados, por darnos toda la Biblia. Ayúdanos a ser
buenos maestros. Palabra, danos humildad, danos tu Espíritu Santo, danos sabiduría. Te damos gracias por estas oportunidades enfrente de nosotros. Oramos que siempre hablemos la palabra de Dios, que no vayamos de este lado a otro lado, no. Queremos estar en el camino. Ayúdanos a ser mejores maestros. Ayúdanos a desarrollar nuestros talentos. Ayúdanos a enseñar más y más y mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Buenas noches, profesor. Amén. Gracias. Buenas Amén. Buenas noches a todo el grupo. Muy buenas noches, que tengan un Amén, bendecido y pastor. fructífero fin de semana. Gracias. Para Bendiciones. todos, que estén bien. Nos vemos el lunes, primero Dios. Que Dios los Amén. bendiga. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Disculpe que pude entrar tarde, pero pude entrar, gracias a Dios. Amén, amén. Buenas Bendiciones, noches, pastor. hermano. Buenas noches, hermano. Las bendiciones para todos. Una Buenas feliz noches, noche, un fin de hermanos. semana. Dios les bendiga. Disculpen por llegar Buenas tarde. noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Disculpe la tardanza. Buenas noches, que Dios lo bendiga. Gracias por la clase. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Bueno.